Listo. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias pues por la aceptación de Días, Leonidas. esta invitación. Es la primera de dos charlas que nos va a dar Gustavo Rendón sobre un tema pues muy actual dada la coyuntura que estamos viviendo en este momento en el mundo sobre las guerras mundiales. Son dos charlas, usualmente nos comentaba Gustavo al principio que él usualmente en 6 horas va a ser un esfuerzo grande acá para darla en las 2 horas que tenemos, son prácticamente 3 horas efectivas, puesto que al final de la charla dejamos un espacio para las preguntas. Antes de empezar en forma sobre esta charla, queremos darle alguna información sobre las próximas actividades de APEP. Como les comenté, esta es la primera de 2 charlas. La segunda parte de esta charla es dentro de 8 días, a esta misma hora, para que estén pendientes. Pues de todas maneras les recordaremos y les reenviaremos el enlace. El enlace es el mismo para la charla. Entonces, con el enlace que se les envió en esta oportunidad, podrán conectarse dentro de 8 días. También queremos invitarlos a nuestra caminata de este mes, que va a ser el 16 de junio, jueves 16 de junio, y vamos a estar en la zona del Retiro. Vamos a visitar algunas veredas del Retiro y en especial Puente Peláez, que es un puente pues que tiene su historia y que vale la pena visitar el sitio. Es un sitio pues muy bonito, como todas las caminadas por esta zona de Antioquia. Uno por donde salga son paisajes muy bellos. No se oye nada. Y ya pues en el transcurso de este mes les iremos anunciando cuál sería nuestra próxima charla No se oye dentro de un mes. nada. Bueno, para darle la palabra a Gustavo, entonces voy a hacer una pequeña presentación de él. Gustavo Rendón es ingeniero civil de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional, egresado en 1974. Es especialista en gerencia de la Universidad Pontificia Bolivariana del año 2000. Entre el 74 y el 79 trabajó con la firma de Ingeniería Integral en el estudio y diseño de centrales hidroeléctricas. Entre los años 80 y 2007 trabajó en EPM, la mayor parte del tiempo en la Unidad de Planeación de Recursos Naturales y en el Departamento de Hidrometría e Instrumentación. Ha sido profesor de cátedra durante 17 años en la Facultad de Minas y 5 años en la Escuela de Ingeniería de Antioquia, en temas de modelación y simulación en sistemas de recursos hidráulicos e hidráulica transitoria. Está pensionado, jubilado desde el 2007. Se ha desempeñado desde entonces como consultor en estudios de factibilidad de pequeñas centrales hidroeléctricas, y entre sus principales aficiones está la lectura y la consulta e investigación sobre la historia, en particular la historia universal y la historia de la ciencia. Gustavo es un famoso pues, de todos estos temas, y con él vamos a tener estas 2 charlas que de pronto nos pueden servir para tener un panorama más claro de lo que sucede en este momento en el mundo con la guerra entre Ucrania y Rusia. Entonces los dejo con Gustavo. Digamos como dinámica, Gustavo hace la presentación, al final damos un espacio para sus preguntas, inquietudes, comentarios, y al mismo tiempo pueden hacer también sus preguntas y comentarios en el chat de la reunión que estamos llevando a cabo. Entonces los dejo con Gustavo. Gustavo, y de todas maneras, de antemano, muchas gracias pues por esta charla, este par de charlas que van a ser muy importantes y muy interesantes para todos nosotros. Pero voy a volver entonces a compartir. Por favor, todos apagamos las cámaras para que se vea la presentación de Gustavo y la cámara de Gustavo. Ahí la estamos entrando ya, Gustavo. Sí, señor, ahí. Bueno, ustedes otra vez el puntero. Listo. ¿Estamos bien? ¿Y me escuchan perfecto? Sí, señor, se le escucha muy bien y está bien. Vámonos. Bueno, entonces, primero que todo, pues, gracias, Leonidas, por la presentación. Y para mí realmente es un gusto y un honor compartir este espacio con tan queridos y apreciados compañeros y amigos.
antes que todo quiero agradecer a Pedro por haber invitado a hablar sobre un tema que me despierta el mayor interés. La Primera, la Segunda Guerra Mundial y el actual conflicto entre Rusia y Ucrania. Vamos a tratar en estas presentaciones de ir hilando toda esta historia que nos permitirá determinar cuál es la probabilidad de que el conflicto de Ucrania sea un conflicto de un nuevo escenario de una guerra mundial. Bueno, también quiero agradecerles a todos ustedes pues, por dispersarme el tiempo de estas dos charlas para comentarles someramente sobre las causas, los antecedentes, el desarrollo y las consecuencias de estas guerras. Y digo someramente porque, en primer lugar, en un espacio de 4 horas es casi imposible tratar con profundidad todos los aspectos de unos eventos que han marcado la historia en los últimos 150 años. Y en segundo lugar, porque yo, como ustedes bien saben, no soy un historiador, soy un ingeniero civil. O sea, no soy alguien que tenga profundos conocimientos del tema. Si mucho, podría catalogarme como un diletante en la historia. O sea, alguien que disfruta leyendo, averiguando y curioseando sobre los acontecimientos de nuestra especie, desde que nuestra especie de homínidos empezaron a poblar este planeta Tierra hace unos 200.000 años más aproximadamente. Esa misma especie que ha sido capaz, perdón, a ver si avanzo, esa especie que ha sido capaz de descubrir cómo se creó y evolucionó el universo y cómo funciona el mismo, pero que a la vez ha sido capaz de cometer los actos más irracionales y crueles contra su propia especie. Ya lo decía Stephen Hawking, somos una raza avanzada de monos en un planeta menor, de una estrella bastante normal, o sea que no hay nada en nuestro entorno que sea excepcional, pero sin embargo pudimos entender el universo y esto nos hace muy especiales. Pero esta misma especie es la que ha conducido a unas grandes tragedias de la humanidad. La Primera Guerra Mundial, el primer conflicto que vamos a hablar en estas charlas, involucró más de 20 países, 70 millones de soldados combatieron en esa guerra, finalmente murieron 9 millones de militares y 8 millones de civiles, resultaron 23 millones de heridos, incapacitados o desaparecidos, produjo profundos cambios en las estructuras sociales y económicas y transformó totalmente la geopolítica de la mayor parte del planeta. Como alguien decía, la violencia es la partera de la historia, o sea, los acontecimientos de la historia más trascendentales han sido ocasionados por la violencia, por las guerras. ¿Cuáles son las causas de la Primera Guerra Mundial? Pues hay numerosas causas. Aquí pues enumeramos, digamos, las principales: el imperialismo, el colonialismo, los nacionalismos, etcétera, las discrepancias religiosas. En el caso particular de la Primera Guerra Mundial, la cuestión de los Balcanes, etcétera. En el desarrollo de la charla, pues vamos a ver cuál es la incidencia de cada una de estas causas que condujeron a la guerra. Pero vamos a entrar a mirar los antecedentes. Después de la guerra entre Prusia y Francia del año 71, llegó un periodo que llamó la Bella Época, que duró hasta el principio de la Primera Guerra Mundial. Es un periodo que fue la época dorada para las artes y para las ciencias. Después del desarrollo de la electricidad, las ciudades empezaron a ser alumbradas con energía eléctrica, las máquinas de vapor perfeccionaron pues el trabajo en las fábricas, incrementó entonces la productividad y por lo tanto también incrementaron los trabajadores de las fábricas, aparecen pues el proletariado. También aparecen el automóvil y el cine. El cine es muy importante en la Primera Guerra Mundial porque es la primera vez que se tienen registros fílmicos de un conflicto. También en las ciencias, pues hubo un gran avance. Recordemos que en el año 1905 y posteriormente, pues plantea la teoría especial de la relatividad, que después en el año 1915 la perfecciona con su teoría general. Y también se establecen los cimientos de la mecánica cuántica. O sea, es una época de grandes avances. Destacan pues también las artes y las ciencias, pero ese periodo también se conoce como el periodo de la paz armada. Durante este periodo hay una gran tensión entre las distintas potencias de Europa. Eso conduce a que se establezcan las alianzas
entre distintos países para protegerse de otros países, y todos están preparando para la guerra, todos están armando. Digo para que no avance la presentación. Pena con ustedes, pues no sé qué pasa pues realmente. Bueno, ya, hay que se atascó. Bueno, miremos cómo estaba Europa en el año 1914, que es el año en que empieza la Primera Guerra Mundial. Tenemos en Europa 6 grandes potencias. El Imperio Alemán, aquí tenemos el Segundo Imperio Alemán, el Segundo Reich, vamos a ver enseguida por qué se denomina el Segundo Reich. Francia, el Reino Unido, Inglaterra, pues el Imperio Británico, el Imperio Ruso, que vemos cómo era el Imperio Ruso hasta el año 1914, el Imperio Austrohúngaro, que ocupaba toda la parte central, tanto el Imperio Alemán como el Imperio Austrohúngaro se llaman los imperios centrales, porque ocupaban la parte central de Europa, Asia. Está Italia también, y todavía persiste el Imperio Otomano, y un hecho muy importante que hay que tener en cuenta, esto, lo que llama la cuestión de los Balcanes, toda la agitación política que había en este sector de los Balcanes, en particular en las fronteras entre Austria-Hungría y Serbia, Bosnia-Herzegovina y los demás países de los Balcanes. Vamos a ver un poquito entonces de la historia de cada uno de estos países, los antecedentes, para entender por qué se llegó a la Primera Guerra Mundial. Entonces miremos el Imperio Alemán. Parece, Argiro, que si tengo este puntero no puedo avanzar. Va a tener que quitar el puntero y vamos a poner... Dale, cambialo entonces, Gustavo. Aprovecho, hay una persona que dice que no está viendo la presentación, pero yo creo que el resto lo estamos viendo. Adiela, de pronto búscale en tu computadora a ver por qué puede ser que no lo estás viendo, porque el resto lo estamos viendo. Bueno, entonces... Dale, Tao. Vamos a lo que era el Imperio Alemán. Resulta que el Imperio Alemán, pues, en la guerra napoleónica, el año 1806, Napoleón disolvió el Sacro Imperio Romano Germánico, que eran los restos del Imperio Carolingio. Y de ahí la zona que después se conocería como el Imperio Alemán, realmente estaba constituida por una serie de principados, ducados y condados, de los cuales destacaba Prusia Oriental. Por aquí está Berlín. En el año 1800... Gustavo, se cayó la presentación. Se cayó la presentación. ¿Se cayó? Sí, déjala de compartir y volverla a compartir, por favor. Permíteme a ver. A ver si ya se dio otra vez o no. Adiela, ya sé qué fue lo que pasó, que Adiela tratando de organizar su video te la tumbó. Listo, ahí se ve, volver a poner en modo presentación, ahí está bien. ¿Ya se ve? Bueno. Ahí se ve bien, Gustavo, dale. Entonces decíamos que pues para el año 1870 ocurrió una confrontación entre Prusia Oriental, esta Prusia, y Francia, estando desde Francia Napoleón III. Contra todo pronóstico ganaron los prusianos, y los prusianos se apoderan de Alsacia y Lorena, que es una zona fronteriza entre Alemania y Francia. Además de ganar la guerra, los alemanes en el Palacio de Versalles toman París, y en el Palacio de Versalles, reyes franceses, en la Galería de los Espejos, es proclamado Kaiser, o sea, emperador,
del segundo Reich, o sea, el segundo imperio, como emperador de toda Alemania, Guillermo I, que era el rey de Prusia. Y durante este periodo, hasta la Primera Guerra Mundial, hay que destacar dos épocas en Alemania, lo que llaman la Alemania de Bismarck, que es entre el año 1862 y 1890. Bismarck es el canciller de Prusia, logra la unificación alemana, obviamente la que conduce pues al establecimiento del Segundo Reich. Conforma un Estado proteccionista, empieza Alemania a despegar como una potencia industrial y militar. Rápidamente se coloca a la par de Francia y muy cerquita de Inglaterra como potencia industrial y militar. Es un Estado autoritario, perdón, y antiparlamentario, o sea, más bien una especie de dictadura en cabeza de Guillermo I, y es antisocialista. También establece una serie de alianzas para proteger al Estado que acaba de crearse, pero en el año 1890 dimite por entrar en confrontación con Guillermo II. Ya Guillermo I ha muerto y ha heredado el trono de Guillermo II en el año 1888. Guillermo II tiene aspiraciones de liderazgo de Europa, conduce al armamentismo alemán, está obsesionado con crear una marina imperial que compita con Inglaterra, sobre todo porque Inglaterra controla todos los mares y por lo tanto que también controla el comercio del mundo. Y también Guillermo II se niega a continuar con el Tratado de Reaseguro. El Tratado de Reaseguro era un tratado que había entre Alemania y Rusia, por el cual si Austria, el Imperio Austriaco, atacaba a Rusia, Alemania no participaba en esa confrontación, o sea, no participaba en la guerra entre Austria y Rusia, y por el contrario, y por reciprocidad, también entonces, si Alemania entraba en confrontación con Francia, Rusia no intervendría. Como decíamos, Guillermo II pues no revive, pues no continúa con ese tratado. Es también del partidario de la Weltpolitik, o sea, la política mundial desde la visión alemana, y es que los estados deben tener un tamaño proporcional a su poderío, y ya la camisa le estaba quedando chiquita a Alemania, ya Alemania estaba pensando en que tenía que expandir su territorio y posiblemente pues eran hacia el este. Y también creían en el darwinismo social, o sea que también había el derecho de las culturas, digamos, y las razas superiores de imponer y subyugar a razas inferiores. En Francia, tenemos que estamos en la Tercera República. Francia ha tenido conflictos con Inglaterra desde la Guerra de los 100 Años. Es una historia que describe Marius Ron en Los Reyes Malditos. Francia progresa a través de su expansionismo colonial, principalmente en África y Indochina. Ahora vemos cómo se repartieron África y cómo Francia e Inglaterra crecen económicamente y nuevamente gracias a su expansión colonial. A finales del siglo XIX, en Francia hay un gobierno de derecha, un gobierno muy fuerte, mandan los militares y las clases acomodadas, pero empiezan también los movimientos nacionalistas, se propone la monarquía, volver a la monarquía, y también hay un movimiento fuerte contra los obreros, que como decíamos ahora, empiezan a desarrollarse en toda Europa. Hay una burguesía intelectual en oposición a esta fuerte derecha, y hay también un antisemitismo grande en Francia, y es famoso el caso de Dreyfus, que es
capitán judío que es acusado de entregar documentos secretos a Alemania, y Emil Solá lo defiende en un escrito muy famoso que se llama Yo acuso. A comienzos del siglo XX, pues ya Francia fue ya un gobierno de izquierda, laica, progresista, democrática y anticlerical. Los conservadores, con Raymond Poincaré, que es partidario de una guerra nuevamente con Alemania para recuperar Alsacia y Lorena. Ahí hay un movimiento reivindicatorio y un nacionalismo marcado, que será una de las causas de entrada en el conflicto. A este movimiento, pues, a esta tendencia armamentista en Francia y guerrerista, solamente se oponen los socialistas en cabeza de Jaurès. El Reino Unido es en el momento la potencia industrial más importante, domina la cuarta parte del mundo. Se dice que en el imperio inglés no se ponía el sol. Tiene la mayor flota naval, precisamente para proteger sus barcos mercantes, pero tiene solamente un pequeño ejército de 200.000 hombres en la fuerza expedicionaria, que es la fuerza que obviamente controla el poder sobre las colonias. Es un país donde ocurren grandes transformaciones sociales, aparece el voto universal masculino, todavía el voto femenino no se establece. Hay defensa de los sindicatos, como obviamente es la primera potencia industrial, hay una gran cantidad de trabajadores que se sindicalizan y hay una defensa de ese derecho a asociación, se establecen pensiones, cosa que le agradecemos mucho. Y en Inglaterra hay una gran preocupación por la expansión comercial y militar de Alemania. Esa preocupación lleva a que Inglaterra haga un acuerdo, un pacto informal con Francia, su enemigo histórico, en 1904, lo que llamó la entente cordial, o sea, el entendimiento cordial. Y obviamente en Inglaterra, pues, la expansión se debe en mucha parte también al nuevo colonialismo. En la conferencia de Berlín de 1885, recordemos que Alemania se conforma como nación en 1871, o sea, recientemente con respecto a la conferencia de Berlín, y ha habido una confrontación entre las potencias europeas por cómo repartirse África, el nuevo colonialismo, ya no es el colonialismo de las Américas, sino de África. Ese reparto de África, entonces, establece que estos territorios en rosado son territorios franceses, los territorios amarillos son territorios ingleses, y Alemania, que apenas llega pues como al escenario, le tocan las migajas. Toca aquí Camerún, otro poquito aquí. O sea, Alemania había llegado tarde a la repartición de la torta. Veamos el Imperio Ruso. El Imperio Ruso, nos van a detener un poquito más acá en el Imperio Ruso, porque finalmente, para entender lo que está pasando ahora en el conflicto entre Rusia y Ucrania, es necesario ir a los orígenes mismos del Imperio Ruso. El Imperio Ruso tiene su origen, al igual que Bielorrusia y Ucrania, en lo que se llamó la Rus de Kiev. La Rus de Kiev era una federación de tribus eslavas, orientales. En el mundo hay más o menos 300 millones de eslavos. Los eslavos orientales son precisamente los que ocupan los territorios que actualmente son Rusia, Bielorrusia y Ucrania. Los eslavos del sur son los peninsulas de los Balcanes, y los eslavos de Occidente son de Checoslovaquia, Eslovenia, etc. Estos son entonces los eslavos que ocupan la región más al este. En ese territorio llegan unos príncipes varegos, unos vikingos llamados varegos, vienen de Suecia. Estos vikingos navegan por los diferentes ríos que ocupan esta región. Esta región está muy irrigada de corrientes de agua. Ellos penetran por este territorio y llegan a Kiev. Kiev está sobre el río Dnieper, que separa en dos regiones a Ucrania. Y
se conforma una federación de estados eslavos y donde los que gobiernan son los descendientes de los varegos. Como ven ustedes, es un gran territorio, va desde el mar Báltico hasta el Mar Negro. Y ese territorio prosperó porque se convirtió en una ruta comercial de toda la parte norte de Europa para llegar a Estambul. Estambul en ese momento es, digamos, como la capital del mundo. Y en ese, aquí está pues en ese momento también el Imperio Bizantino, que es Constantinopla, era antiguamente Bizancio. El Imperio Constantino pues entonces introduce la religión cristiana ortodoxa y esta región, los eslavos de esta región se convierten en el cristianismo ortodoxo. Sin embargo, en el siglo XII, ese estado de la Rus de Kiev se conforma en el siglo IX. Entre otras cosas, Rus es el nombre que tenían se daban a sí mismos los vikingos, y significaba los hombres que reman. Esa Rus de Kiev entró en decadencia en el siglo XII, o sea, escasamente duró 300 años, y se desintegró en varios reinos. Y finalmente, en el siglo XII, fue invadido por los mongoles, o sea, cuando se establece el gran imperio tártaro en cabeza del Gengis Khan. Los mongoles tampoco duraron mucho, no tenían una organización muy fuerte para mantener un imperio tan grande, el imperio más grande que ha visto la humanidad en extensión. Y en los territorios que ocupaban la Rus de Kiev están disputados por 3 reinos en diferentes épocas de la historia. No fueron pues simultáneos, sino que en esa zona, digamos, se fueron creando 3 reinos que se disputarían después los territorios. Son el Principado de Moscú, el Kanato de Crimea y el Gran Ducado de Lituania. El Principado de Moscú, el Principado de Moscú tenía su capital en Moscú. Al disolverse la Rus de Kiev, entonces empieza a prosperar esta zona del Principado de Moscú, o lo que llamaba como la Moscovia, que es realmente el antecesor de la actual Rusia. Estaba pues formada por los territorios septentrionales, o sea, el norte de la Rus de Kiev, y fue el predecesor del Zarato ruso. El Principado de Moscú se convertirá después en el Zarato ruso cuando Iván IV el Terrible y cuando los mongoles invadieron el Rus de Kiev, Moscú era un pequeño poblado, pero yo a los 100 años después ya se había convertido en un importante reino. La parte sur de Ucrania, en la parte sur se estableció el Kanato de Crimea. El Kanato era la división territorial gubernativa que habían establecido los tártaros. Entonces el Kanato de Crimea es un estado tártaro que existió entre 1741 y 1783 y estuvo casi todo el tiempo de su existencia muy influido por el Imperio Otomano. Este es el Imperio Otomano, aquí lo vemos en rojo. Aquí está el Kanato de Crimea, aquí esta partecita en la sur de la península de Crimea hace parte del Imperio Otomano, y el Kanato de Crimea es prácticamente un estado títere del Imperio Otomano. En 1649 los ucranianos, bueno, esta tierra es la tierra realmente de los cosacos. Los cosacos de Ucrania constituyen en 1649 el estado de los cosacos de Zaporilla. Este queda aquí, que es, digamos, la base de la Ucrania moderna. Aquí podemos ver una cosa muy importante. Este es el río Dnieper. Aquí está, esta ciudad es Kiev. Aquí tenemos a Odessa, un puerto importante sobre el Mar Negro, y por aquí está el puerto de Sebastopol.
en la península de Crimea. Vamos a ver entonces cómo estos dos territorios se desarrollan en forma distinta, que es lo que explica en buena parte, el conflicto que hay ahora actual entre Rusia y Ucrania. Por ahora, miremos solamente el río Dnieper como el gran río que separa en dos regiones la Ucrania y el establecimiento de del estado de Zaporilla. Bueno, y el otro territorio de lo que era la Rus de Kiev es el Gran Ducado de Lituania-Polonia. Aquí está Lituania y aquí tenemos a Polonia. En el siglo XVI se formó un gran estado, un gran reino, que era el reino de Polonia y Gran Ducado de Lituania, que llegó desde el mar Báltico hasta el mar Negro. Por aquí está pues el río Dnieper. Ese Gran Ducado de Lituania-Polonia fue conocido como la República de las Dos Naciones. ¿Por qué república? Siendo que estamos hablando de un gran ducado, un reino de Polonia, porque era un estado federado donde los príncipes, duques, etcétera, eran los que elegían a quién iba a gobernar el ducado. Entonces era una república. Se llamó la democracia de los nobles. Los nobles eran los que definían quién iba a gobernar el Gran Ducado de Lituania-Polonia. También llamado la Libertad Dorada, era una especie de gobierno que fue surgida desde la época de los griegos con Platón y Aristóteles. O sea, es una democracia donde solamente votan los nobles. Ya en el siglo XVII hubo una guerra entre la comunidad de Polonia y Lituania y el zarato ruso. Ya lo que era el Principado ruso de Moscú se ha convertido en el zarato ruso. Ya es una gran potencia, hay una confrontación entre este imperio ruso, digámoslo así, el zarato ruso, y el gran ducado de Lituania-Polonia, que dejó las tierras al este del río Dnieper bajo el control del imperio ruso. Esa región se le conoció como la Ucrania de la margen izquierda. Entonces vemos cómo este sector de Ucrania, donde está bajo el poder, pues, el dominio de Lituania y de Polonia, que son estados europeos, tienen una cultura occidental, empieza a diferirse de la margen del este, de la margen izquierda del río Dnieper, que empieza a ser controlada por Rusia. Entonces, desde esa época hay una tensión entre los territorios que tienen una gran influencia rusa y los territorios que tienen influencia europea. En la formación del Imperio Ruso, pues hay que destacar a Iván IV, que fue el que estableció el zarato Rusia, el primero que llamó zar, que viene la palabra César, que es el emperador, como se llamaba el emperador romano. Después vendría Pedro I de Rusia, Pedro el Grande, que fue uno de los más destacados gobernantes de la historia, que fue el que fundó la ciudad de San Petersburgo y trasladó a esa ciudad la capital de Rusia. Pero tenía la visión de que Rusia, para salir de su atraso, era un territorio grandísimo, pero era un territorio rural, bastante pobre y atrasado, tenía que tener una ventana hacia occidente, y que esa ventana debía estar en el Báltico, un gran puerto, y que fue el puerto de San Petersburgo. Después llegó Catalina II a finales del siglo XVIII, otra gran emperatriz, aunque era de descendencia, era alemana, era en el tiempo, había nacido en una ciudad que ahora es Polonia, pero que en el tiempo hacía parte de Prusia. Y Catalina entonces también recogió la bandera de Pedro I de que Rusia debía volcarse también hacia Occidente, y entonces y quería tener una ventana pero hacia el Mar Negro, a mares más cálidos. Se dice que Pedro importó la tecnología, las instituciones de gobierno y la economía militar de Europa hacia Rusia, y que Catalina trajo la filosofía jurídica, la política y la moral, además de la medicina, las artes, cultura y educación. Durante el gobierno de Catalina la Grande, Catalina II, San Petersburgo se convirtió en la ciudad que ahora todo el mundo admira. Es una ciudad hermosa, espectacular, más europea que cualquiera.
También entonces Catalina impulsó un proceso de rusificación de la Ucrania. Entonces empezó a trasladar al territorio ucraniano poblaciones de otras partes de Rusia. Por lo menos la parte que ellos dominaban de Ucrania, se convirtiera en un territorio ruso, totalmente ruso. Y presionó a la gente que era de tendencia, de creencias cristianas, perdón, que le convirtiera la fe cristianas católicas, que le convirtiera la fe ortodoxa rusa. En el año 1853 se desarrolló la guerra de Crimea. En esa guerra, Rusia y Grecia se enfrentaron contra los imperios otomano, francés y británico. Y desde esa época, entonces, hay unos lazos muy estrechos entre los ingleses y el nacionalismo ucraniano. También ahora lo vemos como a través de la OTAN, Inglaterra apoya decididamente a Ucrania en su confrontación con Rusia. Entonces ya en el siglo XIX, pues obviamente a raíz de todo lo que ha estado pasando en su territorio, se desarrolla un gran nacionalismo, o sea, los ucranianos quieren ser una nación independiente de Rusia, tener su propia autodeterminación y en particular en las zonas de Ucrania que eran de Polonia y que después pasaron al Imperio Austriaco. O sea, la parte más occidental de Ucrania en algún momento también llegó a ser parte del Imperio Austriaco. Y para, digamos, magnificar su nacionalismo, empezaron a llamarse ucranianos en vez de rusos. Y así nace pues el nacionalismo ucraniano moderno, el actual. Aquí vemos entonces cómo era el territorio ruso antes de la Primera Guerra Mundial. Son 22 millones de kilómetros cuadrados, un territorio tan grande como África. Y aquí vemos ya que empieza un proceso de industrialización, las zonas que son industriales, ya vemos la construcción del ferrocarril transiberiano. Y desde el año 568, Rusia había estado en conflicto con el Imperio Otomano, que son fronterizos, y estamos en el Imperio Otomano, aquí está Persia, que pertenece al Imperio Otomano, en ese afán de que cada uno de conquistar mayor territorio. Bueno, así son las cosas ya. Entonces, cuando llegamos al siglo XX, estando Nicolás II como el zar de Rusia, empiezan también las tendencias liberales entre la burguesía, que quiere más libertades, pues, los comerciantes, los industriales, etcétera, así como también una gran incentivación de las masas campesinas, que están obviamente en esta pobreza muy grande. Como vimos, ya empieza la industrialización de Rusia y aparece el proletariado industrial, lo que propicia y que aparezcan ideas anarquistas y doctrinas socialistas. De hecho, en 1898 nace el Partido Obrero Socialdemócrata, que es combatido pues por el zar, y los dirigentes son todos encarcelados o exiliados. Lenin tiene que exiliarse en París. En el segundo congreso de este Partido Obrero Socialista que se desarrolló en Londres en 1903, los bolcheviques impusieron sus ideas con respecto a los mencheviques. Estos son bolcheviques en gran mayoría y mencheviques minoría, y los bolcheviques son extremistas, quieren crear un cambio radical, que desaparezca el zar, toda la burguesía, mientras que los mencheviques son más moderados. En 1905 se enfrenta una guerra ruso-japonesa, de la cual el ejército ruso fue derrotado por la flota, por el ejército ruso, pero japonés. Y en 1905 se presenta una primera revolución rusa. Hay una masacre de las tropas del zar a la población que protesta en San Petersburgo, y también ocurre el episodio conocido como el Acarajado Potemkin. El Acarajado Potemkin es un barco de la marina zarista. Los oficiales oprimen a los marineros, los maltratan, y fuera de eso los ponen a comer carne podrida mientras que ellos disfrutan de sus banquetes. Y los soldados, los marinos se rebelan, toman algunos oficiales presos, matan a uno de ellos y se desplazan hacia
hacia Odessa, en el occidental de Ucrania. Ese incidente está recordado, digámoslo así, en una película de Sergei Eisenstein en 1925, ordenada por Stalin para recordarle al pueblo ruso las barbaridades que cometió el zar para que aplacar algunos movimientos que todavía persistían en Rusia con respecto a la vuelta de la monarquía, del zarismo. Es considerada una de las mejores películas de la historia del cine, vale la pena realmente verla, está en YouTube, la pueden ver ahí. Y aquí está la masacre de las tropas rusas, del zaristas, perdón, contra la población de Odessa, que se había hecho del lado de los marineros. Es otro de los eventos, digamos así, que marcan la confrontación entre Ucrania y Rusia. Odessa, recordemos, es un puerto ucraniano. En ese momento, en 1914, Rusia tenía el ejército regular más grande de Europa, más de 1 millón de soldados, pero muy mal equipados. Bueno, el Imperio Austrohúngaro, aquí estamos con Francisco José, que es de la Casa de Habsburgo, es el emperador de Austria y rey de Hungría. Fue el esposo de Sisi, recordemos la famosa película Sisi Emperatriz, no tuvo descendencia. De hecho, pues su sobrino Francisco Fernando es el heredero al trono. Ese imperio austrohúngaro realmente es una amalgama de pueblos y de etnias distintas. Solamente la cuarta parte de la población son austriacos, otro tanto de húngaros, pero más de la mitad de la población era de otras etnias y principalmente eslavas. Recordemos que Rusia es un país, un imperio eslavo, principalmente. Y el 80, en el año 1978, Bosnia-Herzegovina, que es esta zona que hay aquí, era parte del Imperio Otomano, pero el Imperio Otomano se está decayendo, se está rompiendo, y Austria reclama que el Estado otomano no es capaz de controlar este territorio, sobre todo de un grupo de grupos de nacionalistas que quieren independizar Bosnia-Herzegovina del Imperio Otomano, pero que están causándole problemas a Austria. Entonces, en un congreso en Berlín en 1878, se le traslada la administración de Bosnia-Herzegovina a Austria, y después, cuando se declara cuando Bulgaria declara su independencia del Imperio Otomano, inmediatamente entonces Austria anexa definitivamente a Bosnia-Herzegovina. Esta es una de las causas principales de la confrontación de la Primera Guerra Mundial. También hay conflictos entre Austria y Italia por las Islas Alpinas, el Tirol. Está aquí que hay unos territorios que fueron de Italia, pero que en ese momento controlan los austriacos, y en particular está el puerto de Trieste, que es un puerto aquí estado en el Adriático. Como decíamos, el archiduque Francisco Fernando se le heredó en ese momento al trono de Austria. El imperio, bueno, tenemos Italia pues había sido también un territorio lleno de pequeños reinados y principados desunidos. En 1839 ocurre la invasión de Austria al Piamonte, de que referimos ahora, de los piemonteses expulsan a los austriacos. Camilo Bense, que es el conde de Cavour, ministro de Cerdeña, que esta región de acá, promueve lo que llama el resurgimiento, que después Benito Mussolini en la Segunda Guerra Mundial vuelve a enarbolarlo como bandera, y unifica los estados del norte de Italia, todo el Piamonte, toda esta zona. Por el sur avanza Giuseppe Garibaldi, perdón, que con sus camisas pardas toma posesión de lo que llamaba el reino de las dos Sicilias, esta zona de Italia, la parte sur, y queda solamente la parte centro, que son los estados pontificios,
En el año 1871 se unen el Piamonte y la región del sur, el reino de las dos Sicilias, y proclaman a Víctor Manuel II como el rey de Italia, quedando pues en todo el estado pontificios vigentes hasta el año 1871, cuando finalmente son disueltos por Víctor Manuel y se completa la unificación de Italia. El Imperio Otomano había tenido su esplendor, había empezado pues su esplendor desde que el sultán Mehmed II, el Fatih, o sea, el conquistador, tomó Constantinopla, ese fue el mismo que construyó el Palacio de Topkapi. El apogeo del Imperio Otomano llega alrededor del año 1680, pero ya para principios del siglo XX el Imperio Otomano se encontraba realmente en decadencia. Nicolás II hablaba del Imperio Otomano como el enfermo de Europa. Y obviamente, como estaba tan débil, todo el mundo quería aprovecharse y quitarle pedazos de su territorio. Como decíamos, en 1908 el Imperio Austrohúngaro se anexó Bosnia y Herzegovina, esta parte de la península de los Balcanes, la parte más norte. También Italia se tomó su pedazo, le quitó Libia en el norte de África. Y en 1912 la Liga Balcánica, los estados de Serbia, los otomanos no tienen nada en la península de los Balcanes. Era un imperio políticamente atrasado, estaba en crisis económica, pero tenía una fortaleza, era que dominaba el acceso al Mediterráneo, del Mar Negro al Mediterráneo por el estrecho del Bósforo. Y había tenido históricamente una gran rivalidad con Rusia por el control precisamente de los Balcanes y del Mar Negro. Y por último tenemos la cuestión de los Balcanes. Pues digamos ahora, era un mosaico de culturas y religiones, estaban los griegos, los eslavos, los búlgaros, los romanos. Con la crisis del Imperio Otomano, pues el primero que empieza a separarse es Grecia, que a mitad del siglo XIX se independiza de los otomanos. En el Congreso de Berlín que hablamos ahora, se declara la independencia de Rumania, Serbia y Montenegro, y se le cedió a Australia la administración de Bosnia y Herzegovina. Y en 1903, Serbia, hay una asociación secreta que llama la Mano Negra, que asesina al rey y sube al trono Pedro Karađorđević, un nombre que uno difícil de pronunciar, quien se declara abiertamente anti-austriaco y apoya la libertad de Bosnia y el establecimiento de un paneslavismo, o sea, crear un estado paneslávico en los Balcanes. En 1908 Bulgaria se declara independiente y el día siguiente Austria se anexa a Bosnia y Herzegovina. Entonces Rusia, que es el papá mayor de los eslavos, se enemista con Austria, perdón, se declara como el gran defensor de la población eslava y principalmente de los ortodoxos, y fomenta el nacionalismo, o sea, la independencia de estos territorios del Imperio Otomano. Entre 1912 y 1913 ocurre una serie de guerras en los Balcanes, pues no vamos, por falta de tiempo, no entraremos en detalle en estas guerras, pero es una confrontación pues, en distintos países de los Balcanes. Todas estas confrontaciones, todas estas situaciones que se vivían en Europa condujeron a que se establecieran entre los países una serie de tratados para asegurar unos con otros que se defendieran de posibles ataques de países enemigos. Es de destacar el Tratado de Londres de 1879, por el cual se declara la independencia y neutralidad de Bélgica. Inglaterra suscribe el tratado y en cierta forma queda comprometido pues, a velar por la neutralidad y la independencia de Bélgica. Bismarck, recordemos el gran canciller alemán, cuando empieza el Segundo Reich, establece la Liga de los Tres Emperadores, entre el emperador de Alemania, Austria-Hungría y Rusia. En 1982, Bismarck establece ya la triple alianza entre el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro e Italia. Guillermo II apoya a Austria contra Serbia. Rusia se retira entonces Rusia se retira de la Liga.
de la Liga de los Tres Emperadores. También entonces se establece una alianza dual entre Francia y Rusia. Aunque las relaciones entre Francia y Rusia eran pésimas ante la amenaza que estaba presentando ya Alemania, el crecimiento alemán, Gran Bretaña y Francia crearon la entente cordial, la que hablamos ahora, el entendimiento cordial. Pero este entendimiento cordial no está establecido que Gran Bretaña, o sea, el Imperio Británico, tuviera que salir a defender a los franceses en caso de un ataque alemán. Simplemente que entre ellos dos nos iban a hacer duro, digámoslo así. Y en 1907, un acuerdo anglo-ruso acaba de configurar lo que llamó la Triple Entente. Entonces, ¿qué pasaba? Al principio de la Primera Guerra Mundial tenemos dos bloques grandes. Uno conformado por la Triple Alianza, están el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro e Italia. Vamos a ver después que en el año de la guerra Italia va a pasar al otro bando. Y durante la guerra se unen a esta Triple Alianza el Imperio Otomano y Bulgaria. Y por el otro lado está la Triple Entente, que son Francia, Rusia y Gran Bretaña, y durante la guerra entran obviamente Serbia, que por donde inició la guerra, Bélgica, Rumania, Italia, que cambia de bando, Grecia y finalmente Estados Unidos. Aquí vemos un mapa que revela los conflictos que había en Europa en el 14. Aquí está pues el problema que tenía Francia y Alemania por los territorios de Alsacia y Lorena, que habían apoderado los alemanes en la guerra de 1871. Estaba la confrontación entre el Imperio Austrohúngaro e Italia por el Tirol del Sur. Estaban los conflictos entre Austria y Serbia y demás países eslavos del Báltico por los territorios de Bosnia y Herzegovina. Estaba el Imperio Ruso en decadencia, el Imperio Otomano en decadencia. Entonces, todos quieren apoderarse de parte del territorio otomano. Ellos controlan el estrecho de los Dardanelos, que es apetecido por Gran Bretaña, porque Gran Bretaña controla todos los mares, y esta es la forma de controlar también el flujo hacia el Mar Negro. En Austria veamos también que hay una gran agitación nacionalista en sus territorios. Y Polonia no existe. Polonia en ese momento hace parte de Rusia. Pero en los territorios polacos hay un gran movimiento nacionalista que quiere volver otra vez a conformar la República de Polonia. O sea que tenemos toda una bomba ya armada y faltaba el detonante. ¿Cuál fue el detonante? El detonante fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando y su esposa en Sarajevo, que era la capital de Bosnia-Herzegovina, que es la capital de Bosnia, hoy la capital de Bosnia. Fue asesinado por un estudiante serbio de nombre Gabriel Princip. El archiduque Francisco Fernando y su esposa habían ido a Bosnia-Herzegovina a hacer presencia como Estado austriaco y habían planeado un desfile por la principal avenida de Sarajevo. La Mano Negra, pues que actuaba desde Serbia, había pues adiestrado un grupo de terroristas para asesinar al archiduque. Fueron 6 de sus integrantes que se desplazaron a Bosnia para asesinar al archiduque, todos los 6 menores de 20 años, porque en ese momento la ley también establecía que quienes fueran menores de 20 años no podían ser condenados a muerte. Entonces aprovecharon esa circunstancia para que estos 6 jóvenes pues fueran los autores del atentado. Aquí hay una ilustración del asesinato, una cosa trágica porque en el primer intento, que fue con una bomba, la bomba rebotó en la capota del carro, del carro convertible, cayó sobre el carro que venía de tercero en la comitiva, este era el segundo, e hirió a unos oficiales austriacos y bosnios que venían en la comitiva. Después de que se hace el acto público para el cual iba el archiduque pretende ir al hospital donde están heridos los oficiales, y en el camino estaba uno de los, el tercero de los terroristas,
que estaba, obviamente, con el primer atentado se disolvió el desfile, digámoslo así. Y en el camino hacia el hospital, el conductor se equivocó, se metió por una vía que no era, y cuando trataba de regresar, salía Gabriel Pinces de una delicatessen, donde estaba comprando algunos víveres, y se encontró de boca de jarro con la comitiva, con el carro en que venía el archiduque y su señora, y entonces sacó un arma y disparó y mató tanto al archiduque como a su señora. Obviamente, pues Austria reclama justicia ante esa situación, muere el heredero al trono y le imponen las condiciones, le dan un ultimato a Serbia. Primero que todo, tiene que disolver todas las organizaciones políticas y patrióticas en Serbia, prohibir cualquier forma de propaganda anti-austriaca y la participación de funcionarios austriacos en investigación en el territorio serbio. O sea, que Serbia permitiera que funcionarios austriacos fueran a investigar quiénes habían sido los atentados en territorio serbio, los capturara y los juzgara, cosa que obviamente Serbia no aceptó. Entonces, a raíz de eso, empieza la confrontación de la Primera Guerra Mundial. El 28 de julio, el Imperio Austrohúngaro le declara la guerra a Serbia. Rusia empieza a movilizar tropas en apoyo a Serbia. Recordemos que Rusia es su hermanito mayor. El 1 de agosto, Alemania le declara la guerra a Rusia, aunque había dicho, le había advertido que si empezaba a movilizar tropas hacia Austria, ellos era casi que un acto de declaración de guerra de Rusia a Alemania. Entonces, el 1 de agosto, Alemania le declara la guerra a Rusia. Francia entonces también mueve sus tropas hacia la frontera, por lo cual el 3 de agosto Alemania declara la guerra a Francia. El 4 de agosto Alemania invade a Bélgica. Vamos a ver ahora ese episodio. Por lo tanto, Gran Bretaña, que había suscrito el Tratado de Londres, que asegura la independencia y neutralidad de Bélgica, interviene y le declara la guerra a Alemania. Entonces el Imperio Austrohúngaro le declara la guerra a Rusia. El 6 de agosto Rusia le declara la guerra a Alemania. Gran Bretaña después le declara la guerra al Imperio Austriaco. El 21 de agosto también entra Japón a la guerra con Alemania. Y en menos de un mes, medio mundo estaba en guerra. Cuando comienza la guerra, ambos bandos creen que la victoria está asegurada, que va a ser una confrontación corta y todo el mundo marcha a la guerra contento. Los franceses van cantando la marsellesa y los austriacos la marcha Radetzky. Guillermo II, el Kaiser, le dice a sus tropas que espera que para Navidad todos hayamos derrotado al enemigo y estemos cantando nuestra gloria de la familia. Aquí vemos los principales jefes militares durante la Primera Guerra Mundial. Está Douglas Hay, el comandante de las tropas inglesas, después lo conocido como el carnicero del Somme. Joffre, que es el comandante francés al principio de la guerra, después fue sucedido por Nivelle hasta la batalla de el Camino de las Damas, donde es relevado por el general Philippe Pétain, que después aparecerá en la Segunda Guerra Mundial y veremos que después de ser un héroe es condenado por traición a la patria. Y Ferdinand Foch, que es el último comandante francés durante la Primera Guerra Mundial. Aquí tenemos el primer comandante alemán, Forquesheim, después sucedido por Hindenburg, y finalmente, al final de la guerra, el comando de las tropas alemanas está a cargo de Ludendorff. Y este es Brusilov, comandante de las fuerzas rusas, y el general Pershing, que es el comandante de las fuerzas americanas, que entran al final de la guerra en 1918. Ya mirando el conflicto, podemos hablar de cuatro o cinco etapas, es decir, que por año. Esas fases de conflicto las podemos dividir entonces en una guerra de movimiento en el año 1914, después se pasa a una guerra de posición en el 2015, en 1915, perdón, una guerra a gran escala en el 2016, viene una serie de acontecimientos en el 2017 que conducen al término de la guerra,
y finalmente en el 1918 termina la Primera Guerra Mundial. Vamos a ver un poquito en detalle pues cómo evoluciona la Primera Guerra Mundial. Decíamos que el año 1914 fue una guerra de movimientos. Tanto Alemania como Francia tenían un plan para acabar con su enemigo en pocas semanas. En agosto también hay una gran ofensiva rusa en territorio prusiano, pero son derrotados en Tannenberg. También ocurre la primera batalla del Marne, lo que llamó el milagro del Marne, ahora veremos por qué, donde los franceses contienen el avance de los alemanes que iban ya sobre París, estaban ya cerca de París. También los rusos en septiembre hicieron una gran ofensiva y derrotaron, una gran defensiva y derrotaron a los turcos que invaden su territorio. Turquía entra en guerra y ocurre la primera batalla de Ypres, que es donde empieza lo que llama la guerra de las trincheras. ¿En qué consistía el plan Liefern? El plan de Liefern era un plan para tomarse París en 6 semanas y después volcarse hacia Rusia. Los alemanes sabían que si entraban en guerra con Rusia o con Francia, estarían en guerra con los dos países simultáneamente, o sea, tanto en el este como en el oeste. Entonces tenían que tener un plan para acabar con esos, los dos enemigos de los dos frentes rápidamente. No podían enfrentarse a una guerra larga en dos frentes tan dispersos. Entonces, ¿cuál era el plan de los alemanes? Era entrar por Bélgica rápidamente, derrotar a los ejércitos franceses en un movimiento envolvente y llegar a París. Pensaban que toda esta campaña, digamos, la podían ejecutar en 6 meses y que en en 6 semanas, y que en esas 6 semanas los rusos no eran capaces de reunir un ejército suficiente para atacar a Alemania por el este. Y que entonces ya tomado París, derrotado Francia, ellos podían volver todos sus ejércitos del oeste hacia el este y enfrentarse a los rusos. Solamente había un problema, y era que el plan está basado en entrar por Bélgica. Toda esta región está fortificada. La frontera entre Alemania y Francia había sido fortificado porque había pues el convencimiento de que tarde que temprano estallaría una guerra entre los dos. Entonces la parte de ir era Bélgica, pero Bélgica era neutral. Y los franceses también tenían un plan, el plan 17, el plan de Joffre, que es atacar a Alemania, pero por Alsacia y Lorena. Recordemos que Alsacia y Lorena habían sido ocupadas, arrebatadas por Alemania a Francia. Y que obviamente desconfiaban en que el ELAN, que era el Instituto de Lucha Franceses, iba a acabar con el ejército alemán. Y ellos obviamente también suponían que Alemania no iba a invadir a Francia a través de Bélgica, que era neutral. Pero como siempre, pues las cosas no resultan como se prevé. Los franceses atacaron por Alsacia, lo que llamamos la batalla de las fronteras. Habían concentrado todos sus ejércitos prácticamente en ese punto, pero habían subestimado la capacidad de los alemanes para defenderse. El 25 de agosto, 25.000 franceses caen en la batalla de Lorena, y en el día ya iban 150.000, y en el primer mes ya más de 200.000 franceses habían muerto o resultado heridos. Entonces, los franceses tuvieron que regresar a las posiciones originales de la frontera con Alemania, y después tendrían que ir a defender a París, cuando los alemanes atacan por Bélgica. Como siempre, pues entonces Joffre culpa a las tropas por su falta de disciplina y combatividad. O sea, que su plan falló, no fue por mal ideado, sino que fue problema de las tropas, que no tenían el coraje para desarrollar ese plan. Los alemanes, por parte, atacaron por Bélgica, y obviamente Inglaterra, pues, de acuerdo al Tratado de Londres de 1839, declara la guerra a Alemania. El plan funciona muy bien, llegan a 50 kilómetros de París, pero en ese momento los rusos
contra todo lo previsto por los alemanes, ya están atacando por el este y, empiezan a ocupar territorio de Prusia Oriental. Entonces, los alemanes tienen que desplazar 2 ejércitos de su frente occidental para contener a los rusos, que finalmente lo logran en la batalla de Tannenberg. En la batalla de Tannenberg es donde se destacan Hindenburg, que estaba retirado, pero fue llamado pues a comandar el ejército alemán en la frontera este, y aparece Ludendorff como un gran estratega en esa batalla de Tannenberg. Entonces, y también hay un contraataque fallido de los alemanes a través de la Alsacia-Lorena. Todo eso hace entonces que el ataque alemán se detenga en el río Marne. Los franceses están en una orilla del río Marne y los alemanes están en la otra orilla del río Marne. Hay una carrera de los franceses por llevar tropas de refuerzo al río Marne para que no continúen avanzando los alemanes. Usan de todo, confiscan todos los taxis que habían en París para poder transportar tropas hacia el frente. Contienen finalmente a los alemanes y los alemanes empiezan a retroceder rápidamente hacia las costas entre Francia y Bélgica e Inglaterra. Es lo que se denominó la carrera al mar. ¿Por qué corrían los alemanes también? Tratando de conformar un frente unido, no separado como estaba en el momento, y también para controlar el territorio por donde podían desembarcar los ingleses. También entonces Turquía, que como vimos estaba de enemigo histórico de Rusia, después decía aprovechar la ocasión para atacar a Rusia, primero con una batalla marítima en el Mar Negro y después por tierra en lo que llamamos el desastre de Sarikamis. Los rusos, los turcos trataban de llegar a Bakú, aquí en la zona petrolera de Rusia, y en diciembre del 1914 empiezan pues, la campaña contra Rusia a través del Cáucaso, y resulta que estamos en invierno y las tropas otomanas o turcas están mal vestidas para soportar ese frío tan intenso. Fuera de eso, también están falta de entrenamiento. Total, que fue una gran derrota de los turcos. 95.000 soldados turcos, de los 95.000 soldados turcos solamente sobrevivieron 18.000. Enver Pachá, que era pues el sultán turco, culpó de la derrota a los armenios que se habían confabulado con los rusos, que habían dado apoyo a los rusos. Ya los turcos venían desde atrás, digamos, en un plan de exterminio de los armenios que están aquí. Aquí está Turquía en el paso hacia Bakú, está el territorio armenio, y entonces empiezan una campaña de exterminio contra los armenios, y en 3 años empiezan desplazan a la población armenia a su territorio, la llevan a zonas inhóspitas, y más de 500.000 armenios mueren en ese episodio. Bueno, entonces ya para finales del 14 ya se ha conformado un frente, el Frente Occidental. Es un frente que va desde Suiza, la frontera suiza, hasta el Mar del Norte. Aquí tenemos la población de Ypres en Bélgica, y aquí se establece un frente que va a permanecer casi inamovible hasta el final de la guerra de 1918. Aquí va a desarrollar toda la guerra de trincheras, una guerra horrorosa, sanguinaria, inhumana, durante casi 4 años. Se pasa pues de la guerra de movimiento rápidos de los ejércitos a una guerra estática en un frente de 765 kilómetros de largo.
En 1915, pues estaban atascados ambos ejércitos en el frente occidental, combatiendo las trincheras. Entonces, los ingleses primero hacen un bloqueo a los buques alemanes en el Mar del Norte, para que obviamente no ataquen los buques mercantes que traen suministros desde las colonias inglesas, tanto a Inglaterra como a Francia. Entonces los alemanes empiezan una guerra submarina. Los alemanes todavía no tienen un suficiente poder naval como para oponerse a los ingleses, pero han desarrollado una nueva arma en el mar, que son los submarinos. Empiezan a hundir buques ingleses desde pequeños submarinos alemanes. En abril, estando Winston Churchill como el primer Lord del Almirantazgo inglés, se planea lo que llama y es que el plan es entrar por los Dardanelos, el estrecho de los Dardanelos, que conduce al estrecho del Bósforo, y por ese camino llegar al Mar Negro con ayuda para los rusos, que están combatiendo solos prácticamente contra los alemanes y contra el Imperio Austrohúngaro. Y también ocurre el hundimiento del Atlántico de Britania. Bueno, veamos un poquito de lo que fue la batalla de los Dardanelos. Como decíamos, el plan de los ingleses era entrar por el estrecho, por el Mar de Mármara, el estrecho de los Dardanelos, hasta llegar al Mar de Mármara, para controlar entonces todo el paso desde el Mar Negro hacia el Mediterráneo, tanto los suministros que van hacia Rusia como el petróleo que viene de Rusia hacia Europa. En abril, pues tropas francesas, británicas y danzas desembocan en la península de Galípoli, que es esta península que queda aquí. Pero los turcos, comandados por un oficial alemán, von Sanders, defienden a capa y espada su territorio. Ahí se destaca un oficial turco llamado Mustafa Kemal, que después se denominaría como Ataturk, o sea, el padre de los turcos. En 8 meses que se combatió en la península de Galípoli, los británicos perdieron 250.000 hombres, 110.000 muertos y 140.000 heridos. Y al final, entonces, a principios de 1916, los ingleses se ven obligados a retirarse de Galípoli, y Churchill renuncia al almirantazgo. Italia también entra en la guerra con Austria-Hungría, pues tratando de recuperar, como decíamos ahora, los territorios del Tirol. No vale la pena mucho que nos quedamos aquí. Es una guerra prácticamente de alpinistas en un territorio muy escarpado. Y miremos más bien lo que fue la guerra en las trincheras. Es una guerra, es uno de los combates más crueles que puede enfrentar un soldado. Estaban permanentemente llenas de agua y barro. Se presenta un fenómeno que se llama el pie de trinchera. Los pies están todo el tiempo húmedos, se van hinchando y llenando de gusanos, causándole grandes dolores a los soldados. Hay piojos y enfermedades. Uno no es nauseabundo porque los cadáveres no hay forma de evacuar rápidamente los cadáveres, están en las trincheras. Hay ratas por todas partes. Todo el tiempo son disparos de artillería de un lado y de otro. Hay muchos días de inactividad tensa, comida escasa y fría. Y se empieza a aplicar una táctica salvaje e inhumana que llamaba saltar la trinchera. O sea,
cada cierto tiempo uno de los dos bandos decidía que ya era tiempo de avanzar, de salir de esa situación insoportable, y entonces empezaban a bombardear un fuego de artillería hacia la otra trinchera, y los soldados que tenían una dotación de 27 kilos en su morral, tenían que saltar la trinchera, brincar la trinchera, salir a lo que llamaban la tierra de nadie y tratar de llegar a la otra trinchera antes de que las ametralladoras que estaban en la otra trinchera los mataran. Toda esa salvajada la describe muy bien Elie Maria Remarque, un alemán, en su famoso libro Sin novedad en el frente, que lo escribe después de que acaba la guerra, cuando empieza a ver que Alemania vuelve otra vez con un espíritu guerrerista para que la gente recuerde lo que había sido los horrores de la Primera Guerra Mundial. Obviamente hay una economía de guerra, toda la economía, toda la producción, la capacidad de producción de los países estaba destinado al conflicto entre los élitos y las grandes corporaciones asumen el control total de la producción. Los partidos políticos son relegados de gobierno, prácticamente no participan en nada de las decisiones. Las colonias se convierten en una fuente inagotable de recursos materiales. Y empieza a denominar esa guerra como la gran guerra, la guerra la última guerra que va a soportar Europa, y que es la primera guerra industrial. Y también ocurre un fenómeno interesante social, que es la incorporación de la mujer en la economía interna. La mujer tiene que salir de sus hogares para participar en la producción tanto de comida en el campo como en la producción de las fábricas, y participar también en las actividades sanitarias asociadas a la guerra. Bueno, se dieron con todo. Aquí vemos la cantidad de armamentos y diversidad de armamentos que utilizaron en la Primera Guerra Mundial. Aparece por primera vez en la batalla de Ypres los tanques. Bueno, paremos a 1916, que es lo que denominamos la guerra a gran escala. Aquí es importante ver dos batallas grandes, la batalla de Verdún y la batalla del Somme, las batallas más grandes que hubo en la Primera Guerra Mundial. Decíamos, tanto los franceses y los alemanes y ingleses están atascados en este frente occidental. Entonces los alemanes tienen un plan, y es hacer una gran incursión por Verdún, un gran ataque por Verdún, romper ese frente, y después de que entre al territorio francés, atacar por la espalda pues a los ingleses y al resto de la tropa francesa. Esa fue pues entonces que se realizó entre febrero y diciembre del año 1916, para aliviar la presión tan grande que tienen los ejércitos franceses en Verdún. Entonces los ingleses y franceses emprenden la batalla del Somme, que se desarrolla entre julio y noviembre de 1916. La batalla de Verdún fue la batalla más larga de la Primera Guerra Mundial, y la batalla del Somme fue la batalla más sangrienta de la Primera Guerra Mundial. Y ambas batallas terminaron sin mayores avances. O sea, lo que avanzaron eran unos pocos kilómetros, no más de 10 o 15 kilómetros, que después eran perdidos nuevamente. Aquí está pues entonces la región donde se significa todas estas batallas. Aquí está Ypres, aquí está Somme, aquí está Verdún, aquí tenemos el sitio donde se va a desarrollar después la batalla del Camino de las Damas, etc. Y aquí está París. Bueno, la batalla de Verdún, que se llama la batalla de la Picadora, duró 303 días, se dispararon 60 millones de obuses, 9 pueblos fueron totalmente arrasados, causó 377.000 bajas francesas y 330.000 alemanas, y el gran vencedor fue Philippe Pétain, el vencedor de Verdún, porque logró contener el avance de los alemanes en Verdún. Por un lado, la batalla del Somme, que duró de julio a noviembre, una batalla donde se utilizaron a escala gigantesca el fuego de artillería. El primer día de la batalla, los ingleses sufrieron
57.000 bajas. Un comandante Kirchner tenía a su cargo unas tropas de jóvenes casi inexpertos que nunca habían combatido y los mandó a salir de las trincheras y con una mortandad horrible de sus integrantes. Al finalizar la batalla, más de 1 millón de personas, 620.000 anglo-franceses y 450.000 alemanes estaban muertas heridas. El que mandaba las tropas en el Somme era el general Douglas Haig, inglés, y por eso después fue conocido como el carnicero del Somme. O sea, en ambas batallas, así como en muchas de las batallas de la Primera Guerra Mundial, los oficiales mandaban a una muerte segura a una gran cantidad de jóvenes. La batalla de Jutlandia es la única batalla importante de la Primera Guerra Mundial. Participaron 950 buques de guerra, aunque los alemanes hundieron 14 buques británicos y perdieron solamente 11 buques, lo que podía representar una victoria táctica en alemanes, realmente fue una victoria inglesa porque Alemania no se sintió después con fuerzas para volver a combatir con la fuerza naval inglesa. Entonces, ¿qué pasó? Los alemanes entonces denunciaron a un combate naval convencional y detonaron a la guerra submarina no restringida. El año 1917 hay varios acontecimientos que conducen a la definición de la guerra en favor de los aliados. El primero de ellos es el comienzo de la Revolución Rusa, en febrero. En abril, Estados Unidos declara la guerra a Alemania, ahora vemos por qué. Ocurre la batalla también de el Camino de las Damas, lo conocido como la ofensiva de Nivel, que era el comandante francés, a raíz de la derrota aquí, de grandes pérdidas que sufrió el ejército francés en esta batalla, los polus, que son los peludos, las tropas razas francesas se amotinan, más de la mitad no quieren seguir combatiendo. Después viene lo que llama el infierno del barro, que es la batalla de Passchendaele. Y por último, en noviembre ocurre la Revolución de Octubre, con el triunfo de los bolcheviques. Y a raíz del cambio, digamos, del mando ruso, Rusia inicia conversaciones de paz con Alemania. Bueno, no vamos a detenernos aquí, esto simplemente donde los como decíamos, a raíz de esas batallas, de la cantidad de muertos que ocurren ahí, se rebelan las tropas francesas, no quieren volver a las trincheras, en vez de cantar la marsellesa ahora ya cantan la internacional. A ellos de morir frente a un pelotón de fusilamiento como desertores es lo mismo que enfrentarse a las ametralladoras de los alemanes. Total, el nivel es relevado del mando, y es instituido por general Petain como jefe del Estado Mayor. También ya en 1917 los Estados Unidos entran en guerra. En 1915, en las primeras incursiones de los submarinos alemanes para impedir el paso de los buques mercantes que traen suministros a Inglaterra desde las colonias, uno de los submarinos hunde al transatlántico Lusitania, un transatlántico inglés, pero y perecen 1.198 personas. Pero de esas 1.198, 114 eran americanos. Esa fue pues una de las primeras razones para que los Estados Unidos entraran en la guerra. Sin embargo, pues como decíamos, Alemania no había, a raíz de la protesta americana, no había hecho muchas incursiones o limitadas sus incursiones con los submarinos, pero después de la batalla de Jutlandia, Alemania no tiene otra cosa, no puede hacer otra cosa que atacar sin restricciones a todos los buques que
que se acercan hacia las costas inglesas. Y eso está afectando grandemente el comercio norteamericano. Los americanos son los grandes proveedores de alimentos y armamento para la Primera Guerra Mundial, sobre todo para los franceses y los ingleses. También ocurre el incidente del telegrama Zimmermann, un telegrama que supuestamente el ministro de Relaciones Exteriores alemán envió a su embajador en México, donde le decía que hablara con los mexicanos para que le declararan la guerra a los Estados Unidos, para evitar pues que los Estados Unidos tuviera ánimos de entrar en una frontera en Europa para atender una guerra con México. La propuesta era hacer junto a la guerra y declarar junto a la paz. Le prometía pues ayuda militar y financiera a México para que México recuperara los territorios que había perdido con Estados Unidos. Y además los financistas americanos temen que los aliados pierdan la guerra, ya que los financistas americanos le han prestado mucha plata a los ingleses y a los franceses a través de suministros y préstamos directos, y temen que si los ingleses y los franceses pierdan la guerra, entonces después Alemania le va a poner unas condiciones muy difíciles a ellos y que le harán que no puedan pagar esos préstamos. Entonces, en abril del 17, el Congreso de Estados Unidos declara la guerra a Alemania, pero el ejército americano era solamente de 100.000 hombres, no tienen ninguna experiencia ni un buen armamento, y por lo tanto pasaría más de un año antes de que realmente esa declaratoria de guerra se haga efectiva, a que tropas americanas desembarquen en Europa para combatir al lado de los franceses y los aliados. Por su parte, pues no vamos a detenerlo mucho porque ya no hay mucho tiempo. El frente oriental, donde está Rusia combatiendo contra el imperio austrohúngaro y contra el imperio alemán, no es una guerra estática de posiciones como lo que se desarrolla aquí en el frente de Occidente, sino que es ocurren unas grandes batallas entre grandes ejércitos que tienen que desplazarse a grandes distancias. Entonces, es una guerra totalmente distinta, con grandes avances y retrocesos durante todo el periodo de la guerra. Para 1917, pues como decíamos, Rusia está soportando todos los ataques alemanes y franceses prácticamente solo, además de los ataques también del Imperio Otomano en el sur. Y ya para principios de 1917, Rusia está exhausta. Ha habido una gran cantidad de muertos, más de 2.300.000 soldados rusos murieron en la Primera Guerra Mundial, y empieza una deserción masiva del ejército ruso. Entonces también en febrero empezaron, la población de las ciudades también empezó a rebelarse contra esa guerra que le había embarcado Nicolás II, y paralizan a Petrogrado. Se disuelve la Duma, el Parlamento, en San Petersburgo, pues. Eso obliga a Nicolás II a abdicar a favor de su hermano, pero este no acepta continuar como el zar, y se establece un gobierno provisional, formado principalmente por los políticos liberales y socialistas moderados, en contraposición al movimiento pues, de los bolcheviques. Este gobierno provisional es dirigido por Kerensky, pero Kerensky pretende continuar con la guerra, y los soviets, que es el Consejo de Obreros, no quieren ni un momento más de guerra y exigen la paz a toda costa, a como sea lugar. Los alemanes, en un tren que recorre buena parte de Alemania, llevan a Lenin de regreso a Rusia. ¿Por qué? Porque ellos saben que si Lenin llega al poder en Rusia, entonces va a terminarse la guerra entre Rusia y Alemania. El 25 de octubre, pues realmente en el calendario gregoriano que nosotros tenemos es el 7 de noviembre, pero para los rusos es la revolución de octubre.
después de que los ejércitos rusos, comandados por el general Brusilov, son derrotados nuevamente en el frente oriental, Kerensky renuncia al cargo y Lenin asume el poder como presidente del Consejo de Comisarios del Pueblo. El comisario de Asuntos Exteriores, que es Trotsky, contacta a los alemanes e inicia la negociación de la paz. Entra en diciembre en vigor el armisticio ruso, cese de hostilidades, y el 3 de mayo se firma el Tratado de Brest-Litov, que pone fin a la guerra en Oriente. En este Tratado de Brest-Litov, los alemanes pierden una gran parte de su territorio en el este. Todo lo que se ve aquí en verde queda en poder de los alemanes. He llegado a un acuerdo con mi exmujer. Ella se queda con todo. Así fue más o menos el acuerdo de Brest-Litov. Alemania se quedó con todo. Bueno, pero Rusia sale de la guerra, pero no sale de los problemas. Después de la guerra termina pues con el imperio zarista, pero da comienzo a la guerra civil rusa. En esa guerra civil, que va a durar hasta el año 1923, van a morir 7 millones de rusos en una guerra entre el ejército blanco, que estaba formado por partidarios de volver a llevar nuevamente al poder al zar, y soldados pues del ejército que habían sido zaristas, que se enfrentaron a las tropas bolcheviques. Entonces era el ejército blanco, zarista, contra el ejército rojo, que son los bolcheviques. Finalmente, pues la guerra terminó con la victoria de los bolcheviques y dando comienzo a lo que conocimos después como la Unión Soviética. En Ucrania en particular, esta guerra civil, recordemos que Ucrania hace parte de Rusia, esta guerra civil en Ucrania todavía es más compleja, porque además del ejército rojo y el ejército blanco que combaten en territorio también ucraniano, participan en un ejército conformado por nacionalistas ucranianos que pretenden la independencia de Ucrania, que se hacen a favor del ejército blanco, que buscan una Ucrania independiente, y también un ejército de campesinos, conocido como el ejército negro, que se alía con el ejército rojo bolchevique. Ya al final pues de la guerra civil rusa, cuando el ejército blanco estaba ya pues muy debilitado, el ejército rojo traicionó al ejército negro y lo destruyó totalmente. Eso condujo que esa traición del ejército rojo causó un gran sentimiento anticomunista en Ucrania por la traición que había hecho pues el ejército ruso al ejército negro de campesinos en Ucrania. Y de hecho también una parte de Ucrania, la más occidental, quedó en manos de Polonia después de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial, y continuaría en Polonia siendo polaca hasta la Segunda Guerra Mundial. Todo eso conduce a que hay una marcada diferencia entre la historia de la Ucrania oriental, que es prorrusa, y la Ucrania del oeste occidental, que es de tendencia occidental o más cercano a Europa. Bueno, en 1918 ya entra el final de la guerra. Como decíamos, en marzo, Alemania y Rusia decretan el tratado firman el tratado de Brest-Litov. Sale Rusia de la guerra. Los alemanes contraatacan, vuelven a hacer un ataque por el Somme, lo que llamamos la batalla del Kaiser. Al principio muy exitosa, pero después finalmente también son controlados en la segunda batalla de Alemania por los franceses y empieza una contraofensiva aliada con el refuerzo de más de 1 millón de norteamericanos. En esa época, en 1918, empiezan a llegar mensualmente más de 250.000 soldados por mes. Soldados, pues obviamente, que van a reforzar las tropas francesas e inglesas ya también exhaustas, y empieza pues el contraataque aliado con Alemania. En octubre, los alemanes ya saben que van a perder la guerra. Ludendorff busca pues entonces firmar un armisticio que un cese de la guerra basado en los 14 puntos que había anunciado Wilson, el presidente americano, como una propuesta para
para que se hiciera la paz. Básicamente era que todo volviera pues como el status quo de antes de la guerra, con alguna compensación de los alemanes por haberlo iniciado. Pero ya los franceses y Wilson también, y los ingleses siguen la abolición de la monarquía alemana. Ya no es solamente los 14 puntos, sino que acaben, que Guillermo II abdique como el Kaiser de Alemania. Ya en octubre los turcos también firman armisticio con los aliados, y en noviembre empiezan en Alemania las revueltas de la población, cansados también de la guerra, hambrientos. Hay una rendición masiva de soldados alemanes a los aliados. En noviembre también el Imperio Austrohúngaro firma un armisticio, ya sale de la guerra y queda pues solamente los alemanes. Y empiezan movimientos revolucionarios en Alemania que obligan a que Guillermo II abdique, se proclame la República Alemana, y en 11 de noviembre del 18 los alemanes y los aliados firman un armisticio. Vamos a avanzar aquí. ¿Dónde lo firman? En un vagón restaurante, en este vagón restaurante que está colocado en una línea de ferrocarril cerca al frente occidental, para que los oficiales alemanes vean los desastres que ha causado su guerra en las poblaciones francesas y belgas. Está allá pues Foch, comandante de las tropas francesas. Los alemanes piensan que llegan a convenir las condiciones del armisticio, pero Joffre les entrega un documento con unas condiciones muy difíciles y les dice que no hay nada que negociar, o que aceptan esas condiciones o que continúa la guerra. Recordemos que los que están negociando aquí por parte de los alemanes ya no son los oficiales alemanes que comandaron la guerra, sino que son los del gobierno civil, que ahora tiene el poder en Alemania con la indicación de Kaiser. Los delegados llaman pues a Berlín preguntando que qué hacen, pues, y la contestación de Berlín es que firme cualquier cosa, cualquiera que sean las condiciones, con tal de que se acabe la guerra. Después, en la Segunda Guerra Mundial, veremos cómo este vagón vuelve a aparecer durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué condiciones le pusieron a los alemanes? Una retirada inmediata de todos los territorios que habían ocupado, la delimitación de una franja de 30 kilómetros largo del Rin, la Renania, la entrega prácticamente de todo su armamento naval. Además, tiene que entregar 5.000 locomotoras, 125 vagones, 125.000 vagones de ferrocarril, 5.000 camiones. Y por último, Alemania se debe responsabilidad por haber causado la guerra y era pagar una indemnización por ello. El delegado alemán manifestó que esta no era más que otra forma de hacer la guerra. Había quedado peor que como estaban durante la guerra. Entonces, el 11 de noviembre, finalmente, en horas de la mañana, se firmó el armisticio. Que se acuerda que entra en vigor a las 11 de la mañana, pues, para que todos puedan ser informados todos los frentes. Y en esas 6 horas que duró entre la firma y la entrada en la aplicación del armisticio, hubieron 11.000 bajas. Hubo 11.000 bajas. Después del armisticio, entonces se reúnen los comandantes aliados en Versalles para definir los términos de lo que se llamó el Tratado de Versalles, el Tratado de Paz, que se firmó el 28 de junio del 2019, o sea, 6 meses después del armisticio, en donde en la Galería de los Espejos del Palacio de Versalles. ¿Por qué? Porque recordemos que ahí, en esta galería, el Palacio de Versalles fue donde se había coronado Kaiser Guillermo I. Guillermo I había coronado como Kaiser alemán. Entonces era también como una especie de vindicta de los franceses a esa humillación que han tenido en 1871.
es solamente un tratado que solamente aplica para Alemania, porque ya se había elaborado un tratado particular para Austria, Hungría y Bulgaria. En ese tratado de paz se establece la creación de la Sociedad de Naciones, que se supone que va a ser el mecanismo por el cual se van a solucionar los conflictos entre naciones de ahí en adelante para que no vuelva a ocurrir una guerra como la de la Primera Guerra Mundial. Alemania de pagar todos los daños causados por la guerra, la desarman, le quitan las colonias, tiene que pasar el territorio a Francia, le tiene que devolver a Alsacia y Lorena, y también tiene que entregar el territorio a Bélgica, a Dinamarca y a Polonia, que volvió otra vez a aparecer como país independiente después de la Primera Guerra Mundial. También debe aceptar Alemania que la administración de la cuenca del Sarre, donde están las minas de carbón y de hierro alemanas, quede en poder de la Sociedad de Naciones que se acaba de fundar, y además debe ceder a Francia la explotación de las minas de carbón de esa cuenca. Y además Alemania debe pagar 132 mil millones de marcos alemanes en cuotas anuales. Eso causó una hiperinflación en Alemania que vemos que también conduce pues a que lleguen los nazis al poder en Alemania. Esta indemnización se vino a acabar de pagar a Alemania en el 3 de octubre del 2010. 69.9 millones de euros fue el último pago. Obviamente fueron unas opiniones tan ominiosas para los alemanes que simplemente se constituyeron en cárcel para una nueva guerra. Que quedó planteado pues la semilla para que después, 20 años después, volvieran Europa a entrar en guerra. Ya lo decía John Keynes, el famoso economista pues inglés, que era una paz cartaginesa, refiriéndose pues a la economía también que le impuso Roma a Cartago después de la Primera Guerra Mundial, Primera Guerra Púnica, que fue lo que condujo después a la Segunda Guerra Púnica. El Tratado de Versalles no pues estableció una paz justa, ni estable, ni duradera, ni solucionó muchos de los problemas que habían ocasionado la guerra. El presidente Wilson había dicho que les prometo que esta va a ser la última guerra, cuando entró los Estados Unidos a la guerra, y la guerra que acabará con todas las guerras, pero como vimos pues, como veremos después, en menos de 20 años, nuevamente ocurrirá una guerra con proporciones aún mayores que la Primera Guerra Mundial, que fue la Segunda Guerra Mundial. Así que terminó Europa después de la Primera Guerra. Aquí tenemos a la Unión Soviética. Alemania queda desmembrado, esta parte del territorio alemán queda de Polonia. Aquí queda la Danzig, que es un puerto alemán que queda aislado de Alemania. Francia recupera Alsacia y Lorena. El Imperio Austrohúngaro se desintegra. Aparecen nuevos países como Checoslovaquia, Austria, Hungría, Rumania. Vemos que la Unión Soviética pierde a Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, que se convierten en nuevos países, y Ucrania, aquí está, Ucrania queda todo en poder de la Unión Soviética, como parte, veremos después, de la República Socialista Soviética. Las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, pues millones de vidas perdidas, gran número de inválidos, mutilados, la ruina, enfermedades y dolor. A consecuencia de la gripe española llega a Europa desde América, empieza en Arkansas, en un campamento de entrenamiento de las tropas americanas. Cuando esas tropas llegan a Europa, llegan con esa gripa, obviamente tampoco se sabía todavía que era una pandemia, una pandemia que causó la muerte de más de 30 millones de personas, y se conoció como la gripe española porque España no estaba en guerra, era el único país que podía hablar libremente de que había una enfermedad que estaba matando una buena parte de su población. Obviamente los aliados no querían que se supiera que entre las tropas había esa enfermedad, porque podía causar un pánico, una desbandada. También Europa quedó en muy malas condiciones económicas.
La guerra costó más de 200 millones de dólares. Hubo grandes cambios geopolíticos que ya los vimos. También hubo cambios sociales. Entonces, primero, ya la mujer ya no quiere volver otra vez a su condición de ama de casa antes de la Primera Guerra Mundial. Se incorpora definitivamente pues, a la producción. y surgen, a consecuencia de la Primera Guerra Mundial, dos nuevas potencias. Ya desaparecen pues los imperios de austrohúngaros, el imperio otomano, el mismo imperio alemán, pero aparecen una nueva potencia que son Estados Unidos y Japón, que van a ser también protagonistas en la Segunda Guerra Mundial. Además dejó un poco de problemas que no se resolvieron en Oriente Medio y Balcanes, que también conducen no solamente a que se continúe la Segunda Guerra Mundial, sino en una serie de conflictos en el Medio Oriente y en los Balcanes. Aquí podemos ver cómo quedó la población de Ypres después del fin de la guerra. Efecto pues de los 4 años de bombardeos de artillería. Dejemos aquí entonces para continuar en la charla del martes, viendo cómo entonces las condiciones impuestas a Alemania por el Tratado de Versalles son las que hacen para que en 1939 comience una nueva guerra mundial. Si hay alguna pregunta que yo pueda resolver, con el mayor gusto. Voy a suspender entonces la presentación. Listo, Gustavo. Tenemos unos minuticos de pronto, si quieren, por si alguien quiere hacer comentarios o alguna pregunta para Gustavo. Recomiendo ver la película 1917 que salió en el 2019, cómo se vive la guerra en las trincheras. Este director Sam Mendes maneja una cámara incorporada a la altura del pecho. Es muy tenaz la vivencia de esa guerra. Francisco Valderrama está alzando la mano. No, quería hacer el comentario sobre algo que dijo Gustavo al final, esas condiciones tan humillantes que se le impusieron a Alemania, pues ciertamente la buscaban pues castigar por haber iniciado ese conflicto, pero esas condiciones tan humillantes fueron las que dieron origen a lo que se llama la Segunda Guerra Mundial. Por eso digo que es que no hay primera y segunda, sino que una es la continuación de la otra, por humillar tanto a un derrotado, y eso sirve incluso para la vida diaria de uno. Miren lo que se incubó para 24 años después. Tal vez nunca sea conveniente humillar a nadie, porque como decía alguien, la victoria tiene algo muy importante, y es que nunca es definitiva, pero la derrota también tiene algo muy importante, y es que jamás es definitiva. Muchas gracias, Gustavo, por su presentación. Gustavo, deja de compartir, que estás compartiendo todo tu escritorio en la flechita que dice compartir. O sea, apagaste la presentación, pero sigue compartiendo tu pantalla. No veo, es como... la flecha. Eso es. Gracias, Pacho, por tu opinión. ¿Alguien más quiere decir algo, comentar, preguntarle? Leo, entonces yo creo que deberíamos aprovechar para agradecerle a Gustavo y invitar a las personas para la semana entrante. Vamos con Leonidas, por favor. Bueno. Sí, muchas gracias por escucharme. Espero pues que por la premura del tiempo, por lo corto del tiempo, un tema tan largo, no me ha hecho muy cansón, y fuera de eso me dio un ataque de tos de la angustia. Entonces espero que no haya quedado tan aburridos como para que no quieran oír la continuación de esto de la Segunda Guerra Mundial. No, al contrario, hay muchos mensajes ahí en el chat de agradecimiento.
Felicitándote por lo bueno de la conferencia, la importancia del ciclo y del momento tan importante en que vivimos, revivir toda esta historia para entender lo que está pasando actualmente. Sí, en la próxima charla pues ya nos detenemos un poquito también en el conflicto actual de Ucrania y Rusia para que analicemos lo que habíamos anunciado sobre la posibilidad de una o no de una tercera guerra mundial. Bueno, Gustavo, muchas gracias por tu excelente charla. Esperamos pues que ansiosos dentro de 8 días de continuar por esta visión pues de esa historia tan reciente y que nuevamente pues se pone al orden del día cuando uno piensa que la humanidad aprende, pero definitivamente cada vez somos más tercos y cada vez nos enfrentamos en guerras y no eso nunca acabar. Pero es importante entenderlas para poder tratar de mejorar y tratar de ver si salimos de esta situación algún día como seres humanos. Muchas gracias a todos por su participación. Les recordamos pues también para la semana entrante, el martes pues a las 10 de la mañana estaremos otra vez con Gustavo para esta segunda parte de la charla. Y también el jueves de la semana entrante los invitamos a la caminata que vamos a hacer por la zona del retiro para que se animen también y participen. De nuevo pues muchas gracias y los esperamos entonces el próximo martes. Y gracias, Gustavo. De nuevo, pues. Muchas gracias, Gustavo, por tu conferencia. Muchas gracias. Queda una pregunta para que inicie la semana entrante y es el papel de Argentina, si tuvo algún papel en la Primera Guerra Mundial, pero lo dejamos para la semana entrante. Lo preguntó por acá Mauricio Arias. Listo. Trataremos de dar la respuesta. Muy bien, muchas gracias a todos por su asistencia. No, y gracias. Nos vemos la semana entrante si Dios quiere. Gracias. Muchas gracias, Gustavo. Gracias, Gustavo, gracias, Gustavo. Gustavo. Muy bien, Gustavo. Okay. Súper, Gustavo. Okay. Gracias.